Bienvenidos de nuevo, mis muy amados hermanos en Cristo. Es una gran bendición poder estar nuevamente con ustedes en el día de hoy y quiero compartirles un mensaje que espero lo guarden en el corazón y lo mediten, no desde la lógica humana, sino pidiendo la luz del Espíritu Santo. Inicialmente, el Evangelio según San Juan. Como tú, Padre, me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra creerán en mí, para que todos sean uno, como tu Padre en mí y yo en ti, que ellos también sean uno como nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos, este mensaje de alguna manera me trae un sentimiento de nostalgia y de tristeza en el corazón, porque si ustedes han logrado percibir lo mismo que yo en estas palabras, se dan cuenta que el anhelo de Jesús es que todos aquellos que han escuchado su palabra por medio de sus discípulos, aquellos a quienes Él envió a anunciar su palabra, espera que sean uno, que todos sean uno, como el Padre en Jesús y Jesús en el Padre, que así también ellos sean uno. Y queridos hermanos, digo que esto es triste porque desafortunadamente hoy en día han surgido muchísimas personas, perdónenme que se los diga, engañados por el espíritu del mal, que piensan que Jesús abandonó a su iglesia porque se corrompió y entonces se sienten inspirados por Dios o por el Espíritu Santo para fundar una nueva iglesia, cuando Jesús en realidad lo que está pidiendo no es que cuando algo se corrompa se vayan y creen una nueva iglesia, sino que quienes están en la verdad deben de permanecer en comunión y en unidad con la iglesia para ayudarla, para liberarla de cualquier espíritu de error y de engaño que se quiera introducir en la iglesia con engaños, relajos espirituales y cosas que no son conformes al corazón de Dios. El corazón de Jesús está bien, pero bien herido, porque su deseo es que todos sean uno. Aquellos que han creído por la palabra de los discípulos a quienes Él envió a predicar en su nombre, y que Jesús les pide que ellos sean uno y que todos los que crean se unan también a esa gran unidad. Queridos hermanos, con tristeza hay que decirlo, que cuando Jesús fue colgado en la cruz, no pudo ser quebrado ni uno de sus huesos, pero el demonio, en ira contra el cuerpo de Cristo, ha venido a hacerle la guerra al cuerpo de Cristo, queriendo volverlo trizas. Y hay de aquellos que, guiados por un espíritu que no es el de Dios, están aportando a esta división de la iglesia, porque nuestra tarea debería de ser amar a Cristo, amar a su iglesia, honrar sus deseos y sus mandatos y permanecer en la iglesia para defenderla de cualquier ataque, de cualquier división, de cualquier espíritu de división que quiera introducirse en ella para tratar de escandalizar a los hermanos y hacerles perder la fe.
Ese es el primer texto, pero el segundo texto está en Primera de Corintios capítulo 12, donde San Pablo está hablando de la diversidad de carismas al interior de la comunidad, pero que es un mismo espíritu quien concede esos dones, porque a uno se le da por el espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe en el mismo espíritu, a otro carisma de curaciones en el único espíritu, a otro poder de hacer milagros, otro profecía, otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro el don de poder interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 8 al 11. Y el 12 dice: pues del mismo modo que el cuerpo es uno, aunque tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, no obstante su pluralidad, no forman más que un solo cuerpo, así también Cristo, porque en un solo espíritu hemos sido bautizados para no formar más que un cuerpo, judíos, griegos, esclavos y libres, y todos hemos bebido de un solo espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Queridos hermanos, podemos tener diversidad al interior de la iglesia y de los creyentes, pero quiero que ustedes mediten lo siguiente. Según estos dos textos que les acabo de leer, ¿cuál es la iglesia? ¿Hacia dónde les señala a ustedes el Espíritu Santo, diciéndoles que hay un cuerpo con una cabeza, con sus miembros, que a pesar de ser diversos, tienen una estructura y no forman más que un cuerpo, pero que el demonio, enardecido por no haber podido destruir el cuerpo de Cristo en la cruz, lleno de odio, ha venido a querer hacer trizas el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia? Quiero dejarles esta reflexión, amados hermanos, porque cuando uno tiene un encuentro personal con Jesucristo, no es para irse a buscar a otros hermanos que puedan ser igual de buenos a uno o santos para formar una nueva iglesia. La misión de quienes se convierten es quedarse en la iglesia para comenzar a trabajar por la conversión de los demás. Es que miren, hermanos, ustedes no han podido a veces analizar lo siguiente. De 12 discípulos que Jesús eligió, uno le traicionó, otro le negó, otro dudó de su resurrección, Tomás. Otros dos eran de un carácter fuerte, Santiago y Juan, los apodados hijos del trueno. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús los manda delante de él hacia los samaritanos para prepararle un lugar de hospedaje para que él pasara por allí en su camino a Jerusalén, y no le quisieron dar hospedaje precisamente porque se dirigía a Jerusalén? Y vienen estas dos bellezas y le dicen a Jesús: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo sobre ellos que los consuma? Uy, menos mal preguntaron. ¿Ustedes imaginan si ellos hubieran hecho eso sin preguntarle a Jesús? ¿Cómo hubiera sido la reprensión tan berraca de Jesús? Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. 5 de 12 eran imperfectos. Los discípulos no son perfectos,
Pero en la medida en que Jesús los mantiene ahí, a unos los va perfeccionando al punto de que los convierte en grandes testigos de su amor, después de haber cometido algunos errores en su proceso de crecimiento. Uno de ellos definitivamente se perdió porque renunció a la misericordia de Dios y se ahorcó. Pero nos enseña Jesús que dentro de aquellos que habían sido elegidos, pues habían algunos, seguramente todos, pero no nos están hablando de las debilidades de los demás, pero seguramente eran imperfectos. Pero después viene el Espíritu Santo, los confirma, los afianza y los lleva a dar testimonio de Jesús por todos los lugares a donde el Espíritu les llevaba a moverse, a predicar el nombre de Jesús. Y si leemos los comienzos de la iglesia, dice la palabra que todos tenían un mismo espíritu y todos tenían un solo corazón. Había una verdadera unidad. Si ustedes quieren saber con el corazón y con humildad cuál es esa iglesia, no solamente podemos quedarnos mirando la Biblia, tenemos que volver atrás, donde también la historia respalda esos acontecimientos que de alguna manera están escritos en la Biblia. Porque para que algo sea considerado como tal, verdadero, debe de ser de alguna manera testificado por varios testigos, algunos dentro de la iglesia y otros fuera de la iglesia. Y muchos escritos hay fuera de la Biblia que nos hablan de cómo era esa primera comunidad cristiana, cómo se comportaban y cómo se fueron estructurando en el tiempo para que tú, mi amado hermano, puedas comprender dónde está y dónde prevalece esa iglesia que Cristo instituyó, que Cristo formó cuando llamó a los discípulos y los comenzó a formar para después enviarlos a predicar. Pero repito, solamente una persona que escuche, no solamente con los oídos de la carne, sino también con el corazón, orando humildemente al Espíritu, podrá comprender que aquellos que trabajamos por la unidad de la iglesia recibiremos una gran recompensa en el reino de los cielos, aún sabiendo de que la iglesia no es perfecta, porque nosotros no somos perfectos, pero vamos caminando y Jesús nos va sanando y purificando en el camino. Recuerden ustedes que hay algunos pasajes, no se los voy a dar de manera textual, pero sí se los voy a anunciar. Hay algunos momentos en los cuales Jesús actúa sobre los demás, sanándolas de manera instantánea, inmediata. Les impone las manos y les sana en el mismo instante. Y a otros les dice, vayan y lávense en la piscina de tal, o vayan y preséntense a los sacerdotes, los leprosos, y mientras iban de camino fueron quedando limpios. Algunas personas, según la intensidad del amor con el que se entregan a Jesús y creen en Él, Jesús ve que tienen el potencial y la fe de ser sanados de manera instantánea. A otros, Jesús, viendo que necesitan un proceso, les dice, vayan y preséntense al templo, que quiere decir, vayan y de camino, en la medida en que van conociendo de qué se trata el camino de la fe, el estilo de vida que Jesús está predicando, y al ir comprendiendo sus palabras, se van a ir limpiando y se van a ir sanando de cualquier tipo de lepra que puedan tener en su vida y en su corazón, porque no es solamente la lepra física, sino la lepra espiritual que muchas veces
nos aparta de nuestros hermanos. Y algunos hermanos, a pesar de que dicen amar a Jesús, tienen una lepra espiritual que les impide estar cerca de sus hermanos porque por algún motivo, razón, circunstancia, no comulgan con ellos por alguna diferencia de pensamiento. Hablando con un hermano hace un rato, yo le decía, si usted quiere de verdad conocer cómo era esa iglesia de Cristo en el comienzo, usted no puede pretender conocerla por medio de alguien que habla mal de ella. Usted tiene que venir a esa iglesia porque en un juicio justo y verdadero no es el acusador quien habla por el acusado, es el abogado defensor quien habla por el acusado. De esta manera, para poder entender a la iglesia de Cristo, hay que ir a las raíces y desde esas raíces comenzar a entender qué fue lo que Jesús hizo, cómo actuaban, cómo creían, qué practicaban, qué era lo que hacían, para que nosotros podamos entender la humildad del corazón de aquellas personas que se dejaron transformar por Jesús, liberar de sus enfermedades y de sus lepras para poder lograr a ese amor y esa unidad que se vivió en la primera comunidad cristiana. Desde los comienzos de la iglesia, cuando eran unos pocos discípulos llenos de miedo, quisieron destruirlos, quisieron amilanarlos, quisieron callarlos, quisieron encarcelarlos. Algunos de ellos fueron sacrificados por causa del nombre de Jesús. Y de allí esa hermosísima frase que dice: sangre de mártires, semilla de cristianos. Hombres y mujeres que no temían dar la vida por Jesús y que amaban tanto a Jesús que eran capaces de salir de su zona de confort para ir al encuentro de otros y construir juntos una verdadera comunidad de amor y de fraternidad, según Jesús lo estaba expresando y manifestando en ese hermoso Evangelio de Juan, capítulo 17, versículos 18 al 24. Queridos hermanos, nuestra misión, repito, es escuchar la palabra no con la lógica humana, sino con la dirección del Espíritu Santo, comprendiendo que esa iglesia ha sido perseguida y ha querido ser amilanada y destruida desde sus inicios. Y si era perseguida a sangre, como dije ahora, cuando eran unos pocos cuantos, imagínense ahora que son todavía muchísimos, pero que aún así esta iglesia, como lo dice Jesús también, es un hospital de enfermos, personas que necesitan ser sanadas y liberadas. Él decía en el Evangelio: yo no he venido a llamar a los justos, sino a llamar a los pecadores, porque no son los sanos, sino los enfermos quienes necesitan de médico. Por eso, la dinámica del reino es: si tú vienes a la iglesia enfermo, sabiendo que necesitas ser sanado por Jesús, cuando encuentres el milagro de Jesús, haz lo que hacían muchos cuando eran sanados, que se querían quedar con Jesús, dando testimonio y después predicando lo que Jesús había hecho en ellos, tratando de ayudar a los que continuaban enfermos, no yéndose para otra iglesia, no yéndose para otro lado. Qué bueno que entendamos esta dinámica y no dejemos que el maligno siga fragmentando el cuerpo de Cristo, porque el apóstol Pablo incluso lo dice
en una de sus cartas: algunos anticristos han salido de entre nosotros. Sencillamente no eran de los nuestros. ¿Cuántas personas han venido para querer destruir la iglesia desde dentro, generando escándalos, generando distorsiones en la enseñanza, tratando de destruir el depósito de la fe que Cristo le ha confiado a sus discípulos y que ellos al comienzo entendían muy bien? Tan es así que Pablo le escribe a Timoteo en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15: te escribo estas cosas con la esperanza de poder ir a verte pronto, pero por si acaso, para que sepas cómo es que hay que comportarse en el templo de Dios, en la iglesia del Dios vivo, que es columna y fundamento de la verdad. La verdad es sostenida por la iglesia. Aunque Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 13 nos habla de la parábola del trigo y la cizaña, donde a través de ella nos está diciendo lo siguiente: sembraron buena semilla, pero mientras todos descansaban, vino un enemigo en la noche y sembró en el campo entre el trigo cizaña, y brotaron juntas. Es decir, que hoy en el campo, en el terreno que es la iglesia, hay dos semillas creciendo juntas: la iglesia de Cristo, la sana semilla, la sana doctrina, y la iglesia del maligno, la cizaña, dentro de la misma iglesia, queriendo destruir con el modernismo la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Un pequeño ejemplo: yo voy y me confieso con el sacerdote y le digo: padre, ¿cómo le parece que yo tuve una debilidad y anoche me acosté con mi novia, tuvimos relaciones? Y el sacerdote dice: hijo, no te preocupes, hay que experimentar, cuídate de un embarazo, pero hay que experimentar. Y enseguida viene otro sacerdote con la misma confesión y sus palabras son las siguientes: hijo, eso no está bien, no es el momento, no es la hora. Debes de guardarte en castidad para el momento del matrimonio y debes cuidar a tu novia y debes vivir el noviazgo en castidad. Pregunta: ¿cuál es la cizaña y cuál es el trigo? La cizaña, aquella que quiere de alguna manera sustraer el concepto del pecado e introducir relajo espiritual en la iglesia. El trigo, aquel sacerdote que enseña las cosas como son, haciendo que las personas se conserven puras para Cristo el Señor hasta el momento en que se vayan a casar. Entonces, hermanos, qué pena con ustedes. Tenía pensado solamente hablarles de dos cosas: el deseo de la oración de Jesús, Padre, que sean uno, y la construcción de un cuerpo, aunque son muchos los miembros, muchos los dones y muchos los carismas, pero con el mensaje de que el Espíritu Santo tiene como misión unir a la iglesia, no dividirla. Todo aquel que trae y siembra división en el cuerpo de Cristo no está siendo guiado por el Espíritu Santo. Y Jesús no fundó muchas iglesias. Cuando Jesús habla con Pedro, le dice: sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no mis iglesias. Queridos hermanos, repito, esto no se puede entender con la lógica humana. Hay que ser humildes, doblar rodilla y pedir el Espíritu Santo
para sentir en el corazón el anhelo y el deseo de buscar esa verdad de la que Jesús está hablando en el versículo 19 del capítulo 17 de Juan. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. La verdad santifica. La verdad ayuda a encontrar nuestra dirección de regreso al cielo. Y para encontrar el camino a la verdad, nos dice el Salmo 25, versículos 8 y 9, Dios enseña su camino a los humildes. Qué bueno, mis hermanos, que pidamos mucho espíritu, que doblemos mucha, pero mucha rodilla, para que la luz del Espíritu nos oriente, nos guíe y nos lleve a la verdad completa, como dice el Evangelio de Juan en el capítulo 16. Cuando venga el Espíritu de la verdad, los guiará a la verdad completa. Bendiciones, amados hermanos.